Hi everyone, my name is Karen Perez and I'm a licensed professional counselor. And today we're going to be talking about mindfulness and what mindfulness is and how we can practice this as a family. Today, everything that I say in English, I will say in Spanish, so please bear with me. Hola, muy buenos días a todos. Yo me llamo Karen Pérez y yo soy una consejera. Y la presentación de hoy va a ser de la atención plena. Qué es lo que significa y cómo es que podemos practicar esta técnica entre familia. El día de hoy la presentación va a ser bilingüe, entonces todo lo que yo diga en inglés lo voy también a decir en español. ¿Ok? Entonces tengan un poquito de paciencia. Okay. So what is mindfulness? Maybe you've heard this term said before, and you're not quite sure what it is. And so when we're talking about mindfulness, it's a mental state that is achieved by being present. And so according to the Webster's Dictionary, mindfulness, is basically achieved by focusing on one's awareness in the present moment. So while calmly acknowledging and accepting one's feelings, thoughts, and bodily sensations. So basically living right here, right now, really being present and paying attention to this particular time and date that we're living. And so basically, this is a technique that is used in several different types of counseling or theories, better said. And so we're going to talk more in full on what that is. And so as you can tell in the picture up to the corner, you have a little depiction of what mindfulness is. So you have two people, they're on a walk in a forest, and you have a person who has their mind full of different objects or things, and so they're not technically living in the present moment compared to the person standing next to them, who they're very present. They're living in the here and now. They're focusing on the trees and on the sunshine. And so this is the biggest difference in how we can better describe what mindfulness is. So mindful, again, is an awareness that we might have in the present moment. So while also accepting our feelings, thoughts, and bodily sensations. Ok, a lo mejor han escuchado de la palabra o el término atención plena y se han preguntado, pues, ¿qué es? Básicamente, cuando estamos hablando de la atención plena, es un estado mental que se logra enfocándose en la conciencia del momento presente. En ese momento uno se reconoce y acepta con calma sus sentimientos, sus pensamientos y las sensaciones corporales. Entonces, ¿qué es lo que estoy pensando, sintiendo en este momento presente? Como vemos en la foto que está aquí arriba, en la caricatura, vemos que hay dos personas en una caminata. Una persona está con su mente llena de diferentes cosas que voy a hacer, que pagos, que el auto, que la comida. Y la persona que está al lado está presente, está viviendo en ese momento, está presente viendo los árboles, el sol. Entonces, es ahí donde está la gran diferencia de tener la mente llena a tener la atención plena. Okay? Entonces, so a quick example. So in the last, I don't know, minute and a half that I've been talking, has your mind wandered? Have you been thinking about what am I going to cook later? What am I going to do? I need to clean the house. Or have you been fully present? Have you been mindful of what has been said? And so if the answer is, oh yeah, I have been thinking about something else in the last minute, well, that's where we can tell that maybe mindfulness isn't being practiced right this moment. So I'm going to challenge you to think about that. Un ejemplo puede ser de que, por ejemplo, en los últimos minutos o 2 minutos que he estado platicando, si su mente se fue a otro sitio, que estuvo pensando de que, o que voy a hacer de comer, o tengo que limpiar, hay un ejemplo donde la atención plena no está puesta en práctica. Entonces, les voy a poner esa tarea de tratar de usar la atención plena en esta presentación, ¿ok?
So how does mindfulness work? So whenever we are focusing on mindfulness, think of it as this spectrum that you see in this picture. So on the very far end, we have acceptance, which we consider being healthy, and then we have on the other end, which is avoidance, which we consider to be unhealthy. And so when we're not practicing mindfulness, several things can occur. This may lead to increased fears of anxiety, shame, or other just uncomfortable emotional reactions that a lot of the times as human beings, we don't want to think about, we don't want to feel. And so some of the words that maybe you've said to yourself in the past is, oh, I don't even want to think about that, or I don't have time to think about that, or I'll deal with it later. Well, at the end of the day, we're not practicing mindfulness in that moment. And so in the next slide, I'll describe what the opposite end of that spectrum is. Bueno, entonces cuando está preguntándose, bueno, ¿cómo es que funciona la aceptación plena? Perdón, atención plena. Es cuando estamos hablando de una línea, un spectrum, de cuando a un lado se encuentra la aceptancia que nosotros consideramos que es saludable y al otro lado encontramos cuando evitamos no pensar, no sentir, y eso últimamente pues se considera que no es saludable. Esto pueda que suceda que al final tanto una persona tenga a lo mejor se aumente el miedo o la vergüenza o la ansiedad o reacciones emocionales o físicas, y a lo mejor unos ejemplos palabras que se han dicho anteriormente es de que no quiero ni pensar en eso, o no tengo tiempo para pensar en eso, mejor pienso de otra cosa. Bueno, al fin al tanto, eso se considera que no es saludable. Entonces vamos a platicar de por qué es importante practicar la atención plena. So we're going to talk about next about why it's important to practice mindfulness. And so again, we're talking about the opposite end of the spectrum. And so when we think of the positive side of using mindfulness, we think of acceptance. So it doesn't mean that stress or other difficulties are eliminated with mindfulness. It just means that we are aware of it, that we are present, that we know that something is uncomfortable, yet we may find different techniques to better deal with this feeling of being uncomfortable. And so, for example, saying, okay, I understand that I'm feeling anger at this moment. I feel it maybe in my tummy, I feel it maybe in my throat. And so we figure out ways that we can process these emotions and thoughts better. And so that in essence is mindfulness. So in essence, what we would want is when we practice mindfulness enough, then we create a space for emotional regulation and emotional intelligence. Okay, and so again, emotional regulation just mainly focuses on how a person effectively manages his or her emotions, and then emotional intelligence focuses on how a person makes, I guess, better sense of these emotions. Okay. Platicando del lado opuesto de lo que estábamos diciendo de este spectrum, es de que cuando usamos la atención plena, básicamente estamos practicando la aceptancia de nuestros sentimientos o pensamientos en ese momento. No es que la atención plena elimine el estrés o otras dificultades, pero lo que sucede es de que podemos entendernos a sí mismos mejor, podemos procesar estos sentimientos mejor y básicamente, por ejemplo, puede decir, ok, en este momento yo me siento muy enojada, siento este sentimiento de enojo a lo mejor en mi pancita o en mi garganta o algo y a lo mejor esto es lo que yo puedo hacer en este momento. Entonces, no decir, no quiero pensar en enojarme, pero ok, estoy aceptando que en este momento me siento enojada y esto es lo que yo puedo hacer. Entonces, últimamente lo que queremos hacer es poder crear un espacio para regular nuestras emociones y para crear
esa inteligencia emocional. Entonces, ¿qué significan estos términos? Bueno, básicamente la regulación emocional básicamente se centra principalmente en una manera como una persona puede tratar eficazmente sus sentimientos, procesarlos mejormente. Y la inteligencia emocional se centra principalmente en cómo una persona aprovecha al máximo esas emociones. ¿Cómo es que puede usar esto de aprendizaje? So when we're talking about mindfulness and mindfulness as a family, how can we apply this to children, right? So the focus of this presentation is in family. Okay, so this is how, as parents, you know, we say, okay, I know what mindfulness is. This is something that I would like my children to learn, and so we model these things. And so, why is it that children also would benefit from practicing mindfulness? And so, as we can see, there's different examples: improved emotional regulation, increased self-esteem, decreased worry. Children do worry about certain things. Improvement in social skills and concentration, better mood, better decision making, increased body image. And so if children are taught to practice mindfulness, when they come across maybe emotions that they're not too sure about, maybe they're able to not only express them better, but regulate themselves in that particular moment. Okay, entonces, cuando estamos hablando de la atención plena y los niños, bueno, estamos primeramente platicando de qué es la atención plena, cómo es que podemos, qué es las cosas buenas de practicar la atención plena. Y ahora a lo mejor la pregunta es, ¿por qué es que los niños también necesitan aprender de la atención plena? Bueno, los niños que pueden practicar la atención plena les puede ayudar en regular las emociones mejor, a lo mejor aumentarles la autoestima, disminuir la preocupación, porque los niños también tienen sus preocupaciones. A lo mejor no son las mismas de los adultos, pero ellos tienen sus preocupaciones también. A lo mejor tener mejores habilidades sociales, cómo comunicarse con otra gente, concentración mejorada, tener un mejor humor, a lo mejor practicar decisiones mejores y también aumentar cómo es que se sienten de sí mismos. Okay. So how can I as a parent help, or how can I teach my child to do this? Okay, so number one thing, if we as adults practice it, if we are aware of what our emotions are and how we can put this into action, then we can model this to the children as well. So teaching, you know, we're number one teachers when we are in our children's lives. And so modeling this behavior and then focusing on the child in that moment. And so a lot of the times, you know, we have so much going on that we're like, okay, yes, oh yeah, I hear you, I hear you, and then we don't pay attention to what's actually being said or actually being done. And so paying attention to the child in that particular moment is one of the biggest examples. And so here are some basically examples on what can be done or what can be focused on. So being present, you know, undistracted, focused, attentive on what the child is saying or the child is doing, and not only our children, but in our day-to-day lives. Being kind, non-judgmental, being accepting, being relaxed, you know, letting go of things that we may not have control over, having an awareness of what we can control, what we cannot control, being clear and awake, okay? Entonces, a lo mejor la pregunta es, ¿cómo es que yo como padre o madre puedo ayudar a mi hijo a practicar la atención plena? Bueno, la cosa es que primeramente nosotros como padres somos los primeros maestros de nuestros hijos. Entonces, el poder practicar uno mismo qué es la atención plena es como le podemos enseñar a nuestros hijos esa práctica. Entonces, estar en el momento con nuestros hijos cuando a lo mejor nos están diciendo algo, nos están platicando algo, o nos están preguntando algo, no estar de que, sí, te escucho, ok, sí, sí, ok, bueno, luego hablamos. Entonces, estar en ese momento con ellos. Entonces, 4 cualidades para la atención plena que nosotros podemos mostrarle a los niños es estar presente, atento, tener este tipo de
conciencia de estar vivo, atento, ser amables, no juzgar y aceptar lo que nos están preguntando o diciendo en ese momento. Entonces, cuando estamos hablando de la atención plena entre familia durante todo el día, hay diferentes momentos en el día que podemos modelar y ayudar a nuestros hijos a aprender la atención plena en diferentes partes del día, así como al despertar, durante las comidas, en la escuela, tiempo libre, en la hora de dormir. And since we're talking about mindfulness as a family, there's different times throughout the day that we as parents can help our children basically with the idea of mindfulness at different times in the day, of the day. So at waking up, during meals, school, free time, bedtime. Now, I understand that with COVID, everything is upside down. However, practicing mindfulness, starting off, take a minute, take 2 minutes, 5 minutes, and then work your way up. Ahora entiendo que por el COVID está todo al revésado, entonces entiendo que a lo mejor el tiempo no es suficiente, pero si practicamos 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos al día, a lo mejor podemos usar lo que es la atención plena en esos momentos que realmente lo necesitamos, como cuando estamos procesando nuestras emociones. So as we practice it, little by little, a few minutes here, a few minutes there, when we really need to practice mindfulness. Maybe when emotions come up and we are not sure how to deal with them, it could potentially help in that moment. Okay, so we're going to talk about different examples. Vamos a platicar un poquito de diferentes ejemplos. So as maybe we're waking up. So as children get up and they're getting ready to either go to school or it's the weekend, there's a couple of exercises that you can maybe teach or do with your child. So 5 senses, basically as a child wakes up, take a few minutes to maybe take turns and say, okay, what are, 2 things that you see? What are 3 things that you hear? What are 2 things that you feel? And so taking turns, maybe describing different things while using their senses. And then a body scan. So, okay, how do your feet feel with the sheets? Is the room cold? And so different things like that we could show mindfulness. Entonces, cuando estamos hablando de a la hora de despertar, si se toman 5 minutitos en tomar turnos, cuando van y despiertan a los niños, decirle, ok, vamos a usar nuestros 5 sentidos, ¿qué son 2 cosas que ves en el cuarto? ¿O qué son 3 cosas que escuchas? Entonces, dar ese ejemplo. Y no solamente es preguntarle al niño, pero decirle, ok, tú me dices 2 cosas que escuchaste, ahora yo te digo 2 cosas que yo veo. Entonces, modelando ese tipo de comportamiento. Y luego el escaneo corporal. Entonces, igual haciéndole preguntitas de, por ejemplo, ¿cómo es que sientes las sábanas en tu cuerpo? ¿Cómo es que sientes el cuarto? ¿Se siente frío? ¿Se siente calientito? Okay. So a second example is during meals. So, for example, as we're eating sometimes, or I'm jumping ahead. So mindful check-in. So, as we're having these conversations during lunch or during a snack, just asking simple questions to the child, what are your thoughts about this? What are your thoughts about that? You'd be surprised on how sometimes children react to these kinds of questions and actually being present to their answers. Sometimes they might be silly and sometimes they might not be silly. And so taking that opportunity to break into a conversation. And then mindful eating. So sometimes we're just rushing through our meals. And so taking, again, 2 minutes to really talk to the child and say, ooh, how do you, is the food mushy? Is it salty? Is it sweet? Really paying attention to that particular moment. Otro ejemplo es cuando estamos comiendo. Hacer un chequeo conscientemente, perdón. A lo mejor hacerle unas preguntitas a su hijo o hija que es de ese momento, que están haciendo en ese momento, y también comer conscientemente. ¿Cómo es que sientes la comida? ¿Se siente salada? ¿Se siente dulce? ¿Está fría? ¿Está caliente? ¿Se siente pegajosa? ¿Se siente dura? Entonces, estar presente en este momento. Okay, so another example is
at school. So maybe creating a little mindfulness bracelet outside of school, and every time that maybe your child sees their bracelet on themselves, they can think, okay, every time I see my bracelet, I'm gonna pay attention to what I'm doing in this moment. And so being present, okay, I'm reading this book, it's about history, and I feel calm as I'm reading this book. And again, it's something that you work up to. It's practice for them to do it on their own. And then there's square breathing, or as we call it also, belly breathing. So every time that maybe the child looks at that bracelet, they can think, okay, I'm going to take 30 seconds to take deep breaths and do my belly breathing. Ok, entonces otro ejemplo es cuando a lo mejor están en la escuela. Pueden tomar unos minutitos en su tiempo libre, como una actividad, hacerlo juntos, una pulserita de atención que le vamos a llamar. Y cada vez que su niño o su niña vea esta pulserita, pueda que practique esa atención plena. Ok, ahorita estoy leyendo un libro, es un libro de historia, me siento calmado o calmada mientras leo esta historia. Y a lo mejor también pueden tomar otros 30 segundos para decir, ok, voy a tomar una respiración profunda, o como le llamamos también respiración de barriguita, cuando estamos inhalando y expandiendo nuestra pancita. Entonces, en este momento, su hijo puede practicar la atención plena, aunque esté solito en la escuela. Y me imagino que especialmente ahorita con lo del COVID, muchos niños todavía están perdón, haciendo los estudios en la casa, entonces dándose un espacio para tomar unos momentos, porque es bastante estresante de lo que escucho para los niños, porque es un cambio grandísimo. So as I was saying is that doing this, you know, I understand with COVID, there's a lot of children doing school at home or distance learning. And so being that it's such a huge change, this particular exercise could be helpful for them because it is stressful. It's a huge change. Okay. So next example. In the free time. So in the free time, maybe in the weekend, asking your child, let's go and explore. And so let's get an old shoebox and let's go to the backyard and let's create a mindfulness box. And so what that looks like is that you guys will go out there and find rocks, find leaves, whatever it is that they find interesting. And put it in this box, then come back inside or wherever, and then taking the time to look at each object and describing them, really being in that particular moment, feeling the rock. Is it smooth? Is it rough? What color is it? And so not only are we practicing mindfulness in looking at the details of each object, but you're also spending time together, and you can model that with them as well as you're going through the different objects. Otro ejemplo es, por ejemplo, en el tiempo libre, pueden hacer una cajita de atención plena. Básicamente, puede decirle a su hijo o hija, ok, vamos al patio, vamos a agarrar una cajita y vamos a ponerle piedritas o hojas o lo que te encuentres y lo vamos a platicar de estas cosas. Vamos a explorar. Entonces, lo que pueden hacer es tomar esas piedritas y decir, ok, vamos a ver, ¿está la piedra suavecita o está dura? ¿Qué color es? ¿Qué piensas de esto? Viendo cada objeto y estando presente en ese momento. Okay. And then lastly, at bedtime. So practicing mindfulness at bedtime. So one of the examples that you can do with your child at their bedtime, which also creates a relaxation right before bedtime, is something we call progressive muscle relaxation. And you can definitely go onto Google, find different scripts that you can read to your child that will describe what progressive muscle relaxation is, which basically all it is that we start at the top of the body and work our way down by clenching and relaxing our muscles, and then being present on how that feels, working our way down or working our way up. Otra ejemplo es a la hora de dormir. Usar este ejemplo que se le llama relajación muscular progresiva, que es básicamente una manera de cómo relajarse antes de la hora de dormir, pero igualmente estando muy presente o usando esta atención plena antes de dormirse. Entonces lo que se
puede hacer es buscar en una página web como Google y buscar a lo mejor, ¿cómo se llaman? Guiones de cómo leerle a su hijo para que, o hija, para que se relajen a la hora de dormir, igualmente usando la atención plena. Básicamente lo que se hace es empezando de arriba hasta abajo del cuerpo o al revés, de los pies a la cabeza, forzando o apretando los músculos de cada parte del cuerpo y luego relajándose. ¿Okay? Entonces, sí, les sugiero que busquen como en Google para que tengan un mejor conocimiento de qué es esto de la relajación muscular progresiva. So yeah, I would really encourage you to look on Google and see more information about progressive muscle relaxation so that you can practice this with your child as well. Another way that you can do this is by just searching on YouTube. Go on there, type in progressive muscle relaxation for kids. And that will you can both listen to this video as they're walking you through it, okay? Otro recurso puede ser, si busquen un video o videos en YouTube, buscando las palabras relajación progresiva para niños. Ahí los dos pueden, usted como el niño puede escuchar el video como es de que les explican cómo usar esta técnica también, okay? And so these are the references, and so overall, mindfulness, being present and aware of what we are feeling, thinking in that moment. Entonces, básicamente, la atención plena es estar viviendo en este momento, estar consciente de nuestros sentimientos y lo que estamos pensando y sintiendo en este momento para poder expresarlo mejor, to better process and express these feelings and emotions and thoughts. Okay, and so I hope you enjoyed this short presentation and have a good day. Espero que les haya gustado esta presentación. Que tengan buen día. Adiós.